Cada miembro nació otra vez por el Espíritu de Dios y poseyó la naturaleza de Dios. Todos fueron una parte de la familia de Dios. Es trágico cuando creyentes descuidan o ignoran la iglesia local. Ninguna familia es perfecta y ninguna iglesia local es perfecta, pero sin una familia para protegerlo y preverlo, un niño sufriría y se moriría. El niño de Dios necesita la familia de la iglesia si ellos crecerán, desarrollarán sus regalos y servirán a Dios. ¿Qué es las cosas esenciales para una próspera familia feliz y de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer nosotros nuestra iglesia más espiritual a la gloria de Dios? Paul discute estos asuntos en estos versos. Antes de nosotros esta noche. Leamos ellos juntos. 1 Thessalonians 5, 12 a 28. Pero nosotros los peticiones de usted, los hermanos, que usted aprecia los que trabajan diligentemente entre usted, y tienen carga sobre usted en el Señor y le dan instrucción, y que usted los estima muy sumamente en el amor a causa de su trabajo. Viva en la paz con el uno al otro. Nosotros le instamos, los hermanos, amonestan el revoltoso, favorece el tímido, ayuda el débil, tiene paciencia con todos. Vea que nadie devuelve otro con mal para la mal, pero siempre busca el que es bueno para el uno al otro y para todas personas. Alégrese siempre, oración sin dejar, en todo da gracias, para esto es Dios hace para usted en Jesucristo. Haga no satisfaga el espíritu, no desprecie expresiones proféticas, pero examina todo con cuidado. Asidero rápidamente al que es bueno, absténgase de cada forma de mal. Ahora puede al Dios de la paz que él mismo le santifica enteramente, y puede su espíritu y el alma y el cuerpo son preservados completo, sin culpa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es quien le llama, y él también lo traerá para pasar. Los hermanos oran para nosotros. Salude a los hermanos con un beso santo. Adjuro que usted por el Señor tenga esta carta leyó a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo está con usted. Y el liderazgo familiar versos 12 a 13. Sin liderazgo, una familia deshace. El padre es la cabeza de la casa, la madre se para con él en el amor y la cooperación. Los niños son de obedecer a sus padres. Esto es la orden que Dios ha impuesto, y para nosotros perturbar esta orden es de pedir problema grave. Dios ha ordenado liderazgo para la iglesia local. Es verdad que somos todo uno en Jesucristo, amén, pero somos también verdad que la cabeza de la. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Iglesia les ha dado regalos a personas, y ha entonces dadas estas personas a las iglesias a ejercitar su hace. Así como la multitud necesita a un pastor, así que la familia necesita a un líder, es decir, los pastores, los diáconos, maestros de escuela del domingo, etc. ¿Qué responsabilidades tienen los hermanos hacia sus líderes espirituales? 1. Acéptelos. Ellos son los regalos de Dios a la iglesia. Ellos tienen la autoridad espiritual forma al Señor y nosotros los debemos aceptar en el Señor. Ellos no son dictadores, pero los líderes. Cuando ellos siguen al Señor, nosotros los debemos seguir. 2. Aprecíelos. Eso es el significado de la frase los conoce que trabajan entre usted. 12. Hay nada malo con honorar a sirvientes fieles de Dios, siempre que Dios consigue la gloria. El liderazgo espiritual es una gran responsabilidad y una tarea difícil. No es fácil de servir como un pastor, el diácono, ni otro líder espiritual. Es peligroso cuando una familia de la iglesia toma a sus líderes para otorgado y falla de orar para ellos y favorecerlos. 3. Adórelos. Cuando hermanos, los líderes son entre nosotros, y como líderes, ellos son sobre nosotros en él. Señor, esto podría ser una relación muy esforzada, el amor cristiano aparte de verdadero. Para un pastor para estar entre y sobre en la misma gracia de demandas de tiempo y poder del Espíritu. Algunos miembros de la iglesia desean que su pastor sea un compañero, pero esto debilita su autoridad. Por otro lado, si él acentúa solo su autoridad, él podría llegar a ser un dictador. 4. Obedézcalos. Cuando el sirviente de Dios, dirigido por Espíritu de Dios, las llamadas nosotros obedecer la palabra de Dios, entonces nosotros debemos obedecer. Esto no significa que cada líder espiritual es siempre derecho en todo. Un pastor sabio sabe cuando él había cometido un error y admite cuando él está equivocado. Pero a pesar de sus limitaciones, líderes espirituales de Dios deben ser respetados y deben ser. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Obedecidos. A menos que sea obvio que ellos son fuera de Dios hace.
El resultado de la familia de la iglesia que sigue a los líderes espirituales será la paz y la armonía en la iglesia según verso 13. Siempre que usted encuentre división y disensión en una iglesia local, son generalmente a causa de egoísmo y pecado en la parte de los líderes, o de los miembros, o los dos. Pero el líder solo no puede hacer todo el trabajo del ministerio. Paul agregó un segundo esencial. 2. La asociación familiar versos 14 a 16. Los miembros de la familia deben aprender a atender uno al otro. Los miembros más viejos enseñan a los miembros más jóvenes y los favorecen cuando ellos están en la dificultad. Según Efesios 4, 12, los líderes espirituales en la iglesia suponen equipar los miembros para hacer el trabajo del ministerio. En algunas iglesias, los miembros pagan a los líderes por hacer el trabajo del ministerio, y los líderes no lo pueden hacer todo. Consecuentemente, el trabajo comienza a debilitar y morirse, y todos culpan al predicador. Paul denomina a algunos miembros de la familia especiales que necesitan ayuda personal aquí. 1. El revoltoso v. 14. Esta palabra significa descuidado, desalineado. Aplica a un soldado que no mantendría grado pero insistido en marchar su propia manera. Esta clase de actitud en la familia de la iglesia causa argumentos y separaciones. 2. El imbécil v. 14. Este término no tiene nada que ver con mentalidad. La traducción literal es pequeño souled, tímido. Estos son los desertores en la familia de la iglesia. Ellos siempre miran en el lado oscuro de cosas y abandonan cuando el ir consigue aunque. 3. El débil v. 14. Paul no significó a personas que fueron débiles físicamente. Él se refiere al débil en la fe. Generalmente, cristianos débiles viven por reglas y regulaciones. Ellos tienen miedo de su libertad en Cristo. En versos 14 a 16 Paul dice cómo favorecer y reforzar el débil en la iglesia. Tenga paciencia y busque él. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si